este tipo de visión general y nuestro sentido muy claro de cuál es nuestra misión, de que Estados Unidos debe unirse a este nuevo paradigma de un desarrollo donde todos ganan, yo pienso que tal vez Ben nos puede dar un sentido de lo que va a tomar para que Estados Unidos regrese al camino del desarrollo. Han pasado 50 años desde el asesinato de John F. Kennedy y el que Estados Unidos abandonó este sentido del desarrollo y el progreso y la adopción del maltusianismo y esta ideología de control de la población de cero crecimiento que nos ha llevado al punto de sufrimiento económico miserable. Sí, absolutamente. Y como mencionaste al principio, el anuncio de Trump de que se va a salir del acuerdo del cambio climático de París es realmente muy grande. Esto es excelente. A mi parecer, a menos de que se me haya escapado algo, desde que se impulsó el miedo al cambio climático, esta es la primera vez que un presidente estadounidense efectivamente se ha opuesto a esto. Empezó realmente con George H.W. Bush. Bill Clinton aceptó esto, a pesar del cuento de que era un asunto republicano en contra de los demócratas. El gobierno de George W. Bush estaba totalmente de acuerdo y aceptaron esta tontería de los biocombustibles, el calentamiento global, y lo impulsaron totalmente. Y Obama fue más allá. Ahora finalmente tenemos a un presidente que se está oponiendo a esto. Esto es muy grande, esto es muy importante. Trump definitivamente merece el respeto y el apoyo por luchar en contra de esto. Como mucho de nuestro público sabe, hay un gran cabildo global que ha promovido esto por décadas. Pienso que también fue importante que Trump subrayó el efecto económico de esto. Algunas personas dicen que la ciencia dice esto, pero también hay una realidad de cuál es el efecto en la gente, cuál es el efecto en nuestros ciudadanos de adoptar estas políticas. Ellos dicen el CO2 es terrible, es un contaminante, etc. Por lo tanto, necesitamos adoptar todas estas soluciones maravillosas de energía limpia. Presentan este panorama simple y optimista, cuando de hecho esto tiene efectos devastadores en las condiciones reales de vida de nuestra población. Dado que esto se está mencionando, creo que vale la pena subrayar un par de cosas sobre esto. Si queremos hablar sobre la reducción de las emisiones del CO2 y toda la energía verde, todavía pienso que vale la pena mirar qué es lo que enfrenta Alemania ahora mismo en términos de sus precios de energía. Si quieren un ejemplo de lo que cuesta la energía eólica y solar y abandonar el uso de la energía nuclear y deshacerse del carbón, en Alemania, entre el 2004 y el 2015, sus precios de energía subieron un 50%, de 0.23 centavos el kilovatio hora, en valor estadounidense a 35 centavos el kilovatio hora. Ya para el 2004, pagaban el doble de lo que pagamos en Estados Unidos en promedio. Y en un periodo de 10 años, en el contexto de abandonar el uso de la energía nuclear y todo esto de la reducción del dióxido de carbono, el costo subió otro 50%. Ahora pagan 3 veces lo que los estadounidenses pagan en promedio por la energía. Eso es solo un ejemplo de lo que significa en las condiciones de la vida real. Esto ha forzado a que la industria abandone Alemania. Así que tiene un efecto en la industria y en otras formas de la actividad económica también. En el 2013, solo un subsidio, un importante recargo que agregaron a la factura promedio alemana por pagar para la energía eólica y solar, esto fue equivalente a 0.07 centavos estadounidenses por kilovatio hora. Esto solamente es 60% de lo que pagamos en promedio en Estados Unidos, solo por un subsidio de la energía eólica y solar. En el contexto de toda la propaganda, vale la pena enfatizar la idea de que hacer una transición a la energía eólica y solar es un fraude. Necesitamos tomar otra dirección. En el grado necesario, usar el carbón, usar el gas natural, cualquier cosa. Pero avanzar a formas de energías superiores, energías como la fusión nuclear y la fisión nuclear. El futuro es aumentar el uso de la energía per cápita, aumentando el uso de calidades superiores de energía per cápita, no la reducción.
Pienso que en el contexto del debate que se está volviendo a dar, la gente se ha asustado porque Trump esté haciendo esto. Hay que volver a examinar el tema del CO2. ¿Qué hace el CO2? La Agencia de Protección Ambiental oficialmente lo identifica como un contaminante. Y hay todas estas historias de horror sobre el clima extremo, el cambio climático, etc. Y quiero subrayar una gráfica. Se puede decir mucho, pero yo pienso que solo para educar a nuestro público sobre los hechos reales, vale la pena enfatizar este estudio. Comparando literalmente docenas de diferentes modelos de computadora de los efectos del aumento del CO2 con la realidad de lo que sucedió simplemente en las últimas 2 décadas. Lo que esta gente hizo es tomar 32 diferentes modelos de computadora. Todos alegaban cuáles iban a ser los efectos del aumento del CO2 a la temperatura global. Esas son esa variedad de líneas punteadas que están subiendo en la gráfica aquí. La línea gruesa roja representa el promedio de todos esos 32 diferentes modelos de computadora. Si se toma lo que alegan estos modelos de estos alarmistas sobre el CO2, ellos dicen que este tipo de tasa de aumento de temperatura es lo que se va a obtener. Pero si comparamos eso con la observación actual indicada abajo, en las líneas azul y verde, pueden ver que ninguno de los modelos de computadora en realidad han sido certeros. Ambas medidas de satélite, de 2 diferentes tipos de medidas, al igual que las medidas independientes in situ con el sistema de globo, han mostrado que la temperatura en los últimos 15 años, ahora en promedio, ha sido definitivamente la misma con poco aumento. Así que mantengan en mente esto cuando escuchen las historias de horror sobre cómo el aumento de la temperatura va a causar un clima extremo, etc. Lo basan en estos modelos que ya se ha mostrado que son ridículos. Hay otro aspecto interesante del asunto del CO2 que no se discute para nada, que es esta cosa aparentemente secreta que muchos de estos alarmistas en torno al cambio climático aparentemente no saben. Es que el CO2 efectivamente es parte de la biosfera y es efectivamente una parte importante del ciclo ecológico. La gente habla acerca de ser pro-verde y él es una importante contribución para reverdecer el planeta. Se ha hecho cierto trabajo y me gustaría tocar un video de una entrevista que hice hace unas semanas con un científico que ha liderado el esfuerzo para estudiar los efectos positivos del aumento de los niveles del dióxido de carbono. Él es el Dr. Craig Eitzel, que ha pasado muchos años y ha puesto mucho esfuerzo en hacer experimentos en los invernaderos, supervisar varios estudios y varias medidas de satélites y efectivamente estudiar la cuestión de cuál es el efecto del aumento de los niveles del CO2 en el crecimiento de las plantas y también en la actividad agrícola. Este video habla por sí mismo. Lo que no se está diciendo, que es, aparte de las historias de horror del CO2 que no se basan en la realidad, hay efectivamente un lado beneficioso en el aumento de los niveles del CO2. Hay 3 principales beneficios del aumento de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. El primero es que aumenta la productividad de las plantas o su biomasa. En promedio, lo que vemos es que con la duplicación del CO2, algo que va a suceder a final de este siglo, la mayoría de las plantas herbáceas o plantas no leñosas, como los cultivos, tendrán desde el 25% al 55% del aumento en la biomasa. Este es un resultado fenomenal y esto es algo que va a suceder solo porque aumentamos la concentración del dióxido de carbono y nada más. Segundo, las concentraciones mayores de CO2 aumentarán la eficiencia del uso del agua de las plantas. Una duplicación del CO2 le permite a las plantas usar cerca de la mitad del agua que necesitan para producir la misma cantidad de tejido. Este es otro fenomenal beneficio. Y el tercer beneficio es que mayores concentraciones de CO2 ayudan a mejorar el estrés ambiental. Si se tiene el estrés de la temperatura del aire caliente, tal vez baja luz, bajos niveles de fertilidad del suelo, ese tipo de cosas. Cuando se tiene mayor concentraciones de CO2, tienden a reducir o disminuir ese estrés, si no es que completamente mejorarlo.
Combina estos tres beneficios juntos y lo que vemos es un enorme beneficio para la biosfera, para el crecimiento. Y lo estamos viendo ya. Lo tenemos en el núcleo de anillos de los árboles. Vemos cómo su eficiencia en el uso del agua ha mejorado. Y vemos en cualquier lugar del 35 al 40% de aumento ya. Cómo la concentración del CO2 ha aumentado en un 40%. A medida que la concentración del CO2 ha aumentado en un 40%. Así que los satélites han estado midiendo la reflectividad de la vegetación en todo el globo desde los años 80 y lo que encuentran consistentemente, ya sea que se centran en una región particular del mundo o en todo el globo, se obtiene en cualquier lugar de aproximadamente el 6 al 15% de aumento en la biomasa en ese periodo de tiempo. El globo como un todo está en realidad en mejor condición ahora de lo que era cuando empezaron a tomar esas mediciones. Yo hice la primera aproximación para determinar cuál es el beneficio monetario neto de la producción de cultivos en el pasado y lo proyecté al futuro. Y lo que encontré fue que durante un periodo de 50 años, de 1961 al 2011, la cantidad es de 3.2 billones en la economía mundial. Y luego proyectando esto en el tiempo, a medida que la concentración del CO2 va a continuar aumentando, del 2012 al 2050, esperamos que será de 10 billones en la economía. Y es solamente tocando la superficie, porque podríamos mirar a estudios, por ejemplo, está el arroz, donde hay varios genotipos del arroz, y los científicos han buscado un ejemplo a 16 diferentes genotipos de arroz, y cómo respondieron estos genotipos a la duplicación del CO2, y recibieron valores en el rango de 0 hasta el 265